Bueno, seguimos en Semana en Vivo hablando de la migración masiva de venezolanos y a ver si logramos arreglar la conexión con Cúcuta para que Carlos, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, nos cuente cómo se está viviendo la situación allí. Carlos. Buenas noches, Laura. Bueno, mira, la verdad quería terminar un poco la intervención anterior con respecto a las cifras que plantea y que se conocen oficialmente por Migración Colombia. Si esas cifras nos asombran y nos llegan a preocupar, yo creo que la realidad es mucho mayor. La realidad no solamente de los que están ilegales en la ciudad y en el país, sino los que están haciendo mal uso de esa tarjeta actualmente. Entonces, yo creo que realmente sí lo podemos llamar como una crisis, como tú lo dices y lo preguntas. Creo que es una crisis absolutamente cierta y real, que tiene no solamente impactada a la ciudad de Cúcuta, sino a muchas ciudades en el interior del país. El desplazamiento laboral que se ha generado, no solamente la llegada de venezolanos, sino hijos de colombianos que tienen absolutamente todo el derecho, es bien amplia. Creo que una ciudad que históricamente ha tenido un desempleo de los más altos y de calidad más alta del país, pues no puede ser una población. Bueno. Lo volvimos a perder a Carlos. Yo pido disculpas por estas conexiones, pero en términos de impacto laboral, ¿estamos en condiciones, creen ustedes, de crear empleo para los recién llegados? Sin lugar a duda. Las migraciones tienen una cara positiva y tienen una cara negativa. En Colombia le hemos dado acento a la cara negativa, pero la migración venezolana es mucho más que prostitutas y malandros, y en eso hay que ser claro. La migración puede llegar a ser un motor de desarrollo de Colombia. ¿Cómo hacemos para que sea una oportunidad? Pongo un ejemplo. ¿Cómo ha cambiado la lógica del vendedor informal en Transmilenio con los venezolanos? Antes el vendedor era un tipo todo andrajoso, mal vestido, que se subía y que incluso incomodaba. Los venezolanos llegaron bien vestidos, incluso con mejor celular que los mismos pasajeros, con un tono muy agradable. Incluso yo me encontré un mago que lograba realmente sorprenderme con los actos de magia y cambió la cosa. Pero eso no va a ocurrir únicamente en la lógica informal, va a ocurrir en todos los sectores. En la academia, los venezolanos tienen estudios de doctorado desde los años 80, van a llegar a engrosar nuestras universidades y nos van a fortalecer. Ustedes hicieron caracterización y 60% tiene estudios universitarios, Tienes estudios universitarios, y yo quiero aclarar también, así como lo está diciendo Ronald, de acuerdo, digamos, con su posición, la migración es positiva, la migración trae cultura, no solamente es inversión, aunque también llegaron hace un par de años muchos venezolanos con buen poder adquisitivo que generaron empresa en Colombia. No podemos pensar que solamente este momento, este proceso de migración a nuestro país de venezolanos ya lleva un par de años, y esto es positivo. Los grandes países, los países desarrollados, han tenido historia migratoria, y la historia migratoria, como lo veíamos hace un momento con Tulio, no se genera porque estoy bien en mi país y me quiero ir a otro país, precisamente porque las condiciones de mi país no son favorables, es que yo busco a otros países. El gran reto de estas migraciones no es solamente un tema del gobierno nacional, esto es un tema del Estado, esto es un tema del país. No hacemos nada sacando normas de flexibilización, por ejemplo, migratoria, si encontramos, por ejemplo, personas que se están aprovechando de esta situación de vulnerabilidad para contratarlos por una tercera parte de lo que deben ganar, jornadas laborales muy extensas. Entonces, es muy importante concientizarnos. El gobierno nacional viene haciendo una tarea muy importante, las autoridades regionales, pero también el sector privado, la sociedad civil, tiene que concientizarse que esto es un trabajo de Estado, esto es un trabajo de país, pero donde todos tenemos que estar unidos. Marta decía que cuando ella emigró, o sea, las condiciones eran diferentes. O sea, cuando llegó a Venezuela, Venezuela estaba en la mitad de la bonanza petrolera. Claro. Y que Venezuela estaba en condiciones de absorber esta gran población colombiana que le llegaba. La pregunta aquí, yo creo que se la están haciendo los televidentes, es: ¿se puede financiar el posconflicto y la atención que van a necesitar los venezolanos? Mira, yo pienso que las condiciones son totalmente diferentes. Aquí tenemos que aceptar todos, las instituciones, no sé, aceptar que esta es una situación crítica y que cada minuto pasará más crítica. Colombia no es la Venezuela de los años 70, que nos fuimos los colombianos
ayudamos a construir, aportamos el 30 y 40% para la economía de Colombia, que el Estado colombiano en todos los gobiernos se olvidaron de nosotros los aportamos, no tuvimos ningún beneficio. Nosotros tenemos que entender que cada día van a llegar miles de venezolanos, a no ser que mañana caiga el régimen de Venezuela. ¿Y qué vamos a hacer con la gente que tenemos en los terminales? Nosotros como fundación estuvimos apoyando y manteniendo desde lo más mínimo elemental un mes a 400, 500 venezolanos que iban y venían. Los sacamos para la parte agrícola, pero ¿estamos en capacidad o aceptamos la realidad? La realidad es que tenemos gente en la calle, tenemos en los hospitales. Pero nosotros frente a eso de que tú dices que sacaron gente para la parte agrícola, la duda que me entra es si hay manera de hacer planes de migración laboral ordenado, es decir, de tratar de enviar gente, o sea, de ubicar la gente en sectores laborales que están en demanda, o sea, que están creciendo y necesitan empleo. Yo entiendo que hay ciertos sectores... Pero ¿hasta cuándo tienen la capacidad? Yo creo que hay un reto hacerlo? bastante grande porque las personas que están saliendo de Venezuela no lo están haciendo de forma, digamos, armónica. El gobierno venezolano se ha encargado de bloquear la salida de sus ciudadanos, de hacerle más difícil la migración a los venezolanos, incluso que vayan de forma ilegal, porque no les da pasaporte. No dándole los pasaportes, por ejemplo. No les da pasaporte, limita su derecho a la movilidad porque les pone trabas a todos los procesos de apostillaje. Entonces tenemos profesionales muy altamente calificados venezolanos que están acá, pero que les toca dedicarse a los sectores informales porque el gobierno no permite que sus títulos profesionales, títulos de doctorado, sean regularizados. Entonces una universidad los va a recibir y dice, bueno, ¿yo cómo hago para creerle que usted es doctor si el gobierno venezolano no da, digamos, el aval de eso? Y eso genera el costo aquí también del apostillamiento para la documentación, después que luchan tanto para traer su documentación, tanto colombo como venezolano, también para ellos significa vender un carro, una casa. Hay que ver todo eso. Los retos son grandes, son difíciles. No, digamos, no va a ser fácil, vamos a tener que crear una serie de instrumentos de cómo hacemos para que esos profesionales que son muy buenos, que tienen experiencia de años, los podamos ir insertando. Y obviamente el régimen no nos va a ayudar, el régimen venezolano se ha encargado de todo lo contrario, incluso esta migración la quiere mantener ilegal porque si estuvieran en el exterior y pudieran votar, sacarían al régimen. Entonces, entre más esté su condición deplorada, es mejor para ellos. Mientras que estén supeditados a trabajar en la informalidad, es mejor para ellos. Pero los colombianos sí podemos ir organizándonos de cara al futuro de ello. Esto no quiere decir que ya echemos todo por la borda, por el contrario, pongo un ejemplo. Antes, ¿cuántas personas trabajaban en una droguería? ¿1, 2, 3 dependientes? Hoy tenemos farmacias. Y esas farmacias, que son grandes superficies donde hay muchos más empleados, es un concepto que nos ayudaron a traer los venezolanos. Ellos van a cambiar muchos de nuestros hábitos y costumbres. No va a ser fácil. Algunos sectores se van a molestar. Por ejemplo, hay resistencia de las agremiaciones médicas que sienten que el médico venezolano les va a quitar espacios que ellos tienen dominados. Incluso, lo digo en mi propio campo, en la academia, muchos profesores sienten que los colombianos por fin estamos llegando a los doctorados y ahora ¿cómo es eso que van a empezar a contratar doctorados venezolanos que nos quitan el espacio? Por el contrario, el estudiante que recibe esos doctorados con experiencia, con publicaciones, ve su condición mejorada. Obviamente va a haber un choque, va a ser difícil, vamos a tener problemas, pero eso no quiere decir que la migración vaya a ser negativa. Si la sabemos manejar, si nos sabemos organizar, en el futuro esta llegada de venezolanos, que además son venezolano-españoles, venezolano-portugueses, venezolano-italianos, colombo-venezolanos, va a generar que muchos sectores se dinamicen. En la gastronomía, ustedes no han notado que en Colombia en los últimos 5 años hemos empezado a tener una gastronomía muchísimo más rica. Eso se debe a la migración venezolana que está llegando, chefs de renombre que empiezan a formar mejor a la gente, que empiezan a ofrecernos una variedad de platos muchísimo más alta. La comida venezolana era muchísimo más exquisita que la nuestra. Esto es perfecto porque pues, yo me siento venezolana también.
pero es que ese es otro tipo de realidades en este momento. En este momento la preocupación de nosotros es, ok, los chelos, médicos, todo esto, que aporta, así como fuimos colombianos, aportarle a Venezuela, pero aquí hay una realidad, aquí hay gente, mucha gente que ayudó a mantener este régimen, que era gente muy humilde, en este momento está llegando. Esa persona que ya el chavismo no le está dando nada, son los que tú estás encontrando en el Transmilenio, vamos a hacerle algo social, porque, tenemos algo de digamos, a lo que creo que se aquí refiere Marta es a la transformación, digamos, del perfil del venezolano que llega, que pasó del gran inversionista al gran, digamos, al empresario, al profesional, y que ahora estamos recibiendo una cantidad de gente, digamos, en condiciones que mucho no por más ser vulnerables. humilde, que no es por ser humilde, tiene algo muy corto. Independientemente del perfil, digamos, de la migración, sean personas humildes, sean personas con poder adquisitivo, yo creo que ahí es donde está lo que dice Ronald también, de poder aprovechar al máximo esta migración. ¿Qué estamos viendo? Por ejemplo, hay diferentes sectores de la economía del campo, por ejemplo, el sector cafetero, el sector arrocero, el sector floricultor, que no consigue mano de obra colombiana. A eso me refería. Entonces, yo sí creo que independientemente vengan con un poder adquisitivo o con el perfil que tengan, si uno, digamos, puede aprovechar ese perfil de esas personas, pues yo estoy seguro que le podemos sacar un provecho a esta situación y adicionalmente, pues incorporar esta población. Le tenemos que dar la mano a este pueblo venezolano que hoy en día lo necesita, pero dar la mano es que cumplan con la norma también. Es decir, aquí el llamado es, se ha venido flexibilizando la norma para que estén regulares en el país, no solamente por ser un tema de ley, sino es por el propio beneficio de los venezolanos en nuestro país. Si está regular, estoy seguro que no lo van a estar explotando. Si está irregular y está trabajando, estoy seguro que lo están explotando. Sí. Entonces, estos temas también son para beneficiar a los venezolanos. Ya vamos para allá. Yo quiero retomar el tema de la última migración. Porque está bien, hay gente que tiene ventajas competitivas y gente que, como han descrito ustedes, viene y va a conseguir trabajo. Pero a mí personalmente me angustia muchísimo la población última que está emigrando, que nunca había tenido ninguna experiencia ni siquiera de salir a viajar dentro del país. Más vulnerable. La que no tiene formación, la que además está siendo despreciada doblemente. Con el incidente que hubo en la cancha de Cúcuta, cuando usted lee algunas redes sociales de las 500 personas. Sí, y el barrio, la confrontación. Sí, los venezolanos que hablaban eran venezolanos muy pobres, desnutridos, incapaces incluso de construir sujeto, verbo, predicado. Y entonces ciertas clases medias venezolanas decían, escribían, está bien hecho porque esos eran chavistas y está bien hecho que los voten porque llegan a portarse mal y a hacer una imagen mala del país. Y los del gobierno dicen, está bien hecho que los maltraten porque para qué se van si este país es el reino de la felicidad. Sí. Entonces yo creo que hay dos políticas simultáneas que trabajar. Una, la que tiene que ver con el empleo, con la generación de empleo, con la innovación, con los beneficios que siempre traen ciertas migraciones, y otra que es de emergencia, de sobrevivencia. Va a llegar un momento en que en Cúcuta van a haber unos bolsones límbicos de venezolanos que no van a saber qué hacer, que no pueden volver y que no pueden avanzar. Exacto. Pero yo con eso que has dicho de la atención de emergencia, que es lo que pide Tulio, que es lo que pide Marta, yo le quiero hacer una pregunta a Cristian. Ustedes cuando se sientan como gobierno y tú hablas de las medidas de flexibilización, ¿también piensan si soy muy generoso o flexibilizo mucho, voy a incentivar la migración? Sí, nosotros cada medida que hemos tomado desde el punto de vista migratorio está soportado con un estudio, ¿sí? Hay muchos países, no quiero entrar ahora a especificar cuáles, que sacan medidas abiertas, que visas humanitarias, entonces dicen vamos a sacar 10.000 visas humanitarias, terminan sacando 10 millones de visas humanitarias porque ¿por qué no se las da a los segundos y por qué sí se la dio a los primeros? Entonces, cada vez que nosotros sacamos una medida de carácter migratorio, tiene un soporte de entrada para ver qué impacto tiene en educación, para ver qué impacto tiene en salud, para ver qué impacto tiene en seguridad, en la medida que identifiquemos. ¿Y eso la gente no puede decir que cerrar las puertas? Cerrar las puertas o sea, en la medida en que es una flexibilización tan como... No, por el contrario, la hemos venido, el único país, la única nacionalidad, Laura,
que tiene ese tipo de flexibilización en nuestro país es la venezolana. El TMF solamente existe para los venezolanos, el PEP solamente para los venezolanos. Las visas se duplicaron en los 2 últimos años, es decir, aquí vemos... Sí, pero también están deportando gente, ¿no? Claro, nosotros tenemos un marco jurídico que cumplir. Las deportaciones en Colombia, primero, para que tengamos plena claridad, no son de tipo masivo como las que se hicieron en Venezuela en el año 2015. Cada caso es particular y no podemos generalizar. Yo no puedo deportar, por ejemplo, a un venezolano que tenga un hijo colombiano, porque pues obviamente estaría desbaratando ese núcleo esencial de la sociedad de nuestro país. Entonces, cada caso es particular, cada caso es concreto. Tenemos un marco jurídico, así como el colombiano. El problema, tiene, perdón, muchas veces... para terminar, el colombiano tiene que cumplir la norma migratoria en todos los países del mundo también. Nosotros hemos venido flexibilizando la norma porque lo que queremos es ordenar esa migración, precisamente que esa migración la tengamos identificada, podamos planear, podamos generar procesos y proyectos para atender esta población. Lo que usted dice, Tulio, es totalmente acertado. La población que está llegando llega con unas características especiales, pero precisamente si nosotros no acercamos a esa población, a la migración, a tenerla identificada, no podríamos tener esa información y esas cifras para poder planear y proyectar. No obstante, el problema sí está en la realidad y en efecto sí hay una cuestión humanitaria que está de por medio y que incluso las comunidades religiosas en Colombia, tanto católicas como protestantes, entre otras, han empezado a atender. Muchas comunidades religiosas dan esta primera atención y están absolutamente desbordadas. Algunos han sido ya canalizados, por ejemplo, en el caso de la Alcaldía de Bogotá, sé que han empezado a trabajar fuertemente en la materia, están cortos. Pero los instrumentos no dan se abasto. quedan cortos. Y no se quedan cortos porque estén mal formulados, sino porque a la hora de su aplicación hay un montón de trabas. Muchos de los que tienen este permiso especial, cuando van a tramitar una cuenta bancaria, no lo logran hacer porque el funcionario del banco le dice, deme su número de cédula, deme su número de cédula, y sin número de cédula no hay forma de abrirle la cuenta. Hay una serie de trabas institucionales, incluso burocráticas, tanto en el sector público como en el sector privado, que hacen que el venezolano no pueda tener acceso a un celular, no pueda tener acceso a una cuenta bancaria, no pueda tener acceso a un arriendo, a una serie de cosas que lo que hacen es obligarlo o llevarlo precisamente a la ilegalidad. Y ahí está el verdadero peligro. Tenemos que generar una serie de instrumentos que evitemos que esta migración se convierta en ilegal, porque la ilegalidad es el caldo de cultivo para que las bandas criminales, incluso ya el ELN, ya se denunció, ya se está diciendo está cayéndole a la lógica de los venezolanos. Más de 300 es contradictorio, me perdonan, pero es como una doble moral. Mira, la alcaldía de Mayor, tú acabas de decir que hacen programas y todo esto. Ok, no dudo. Pero por lo menos en el caso, esta semana no dieron cartas de residencia. Es que ese no es el problema. Ya estamos claros de que hay un venezolano que nos puede ayudar a la economía y todo. Pero a mí lo que me preocupa es los casos de emergencia que yo veo en la calle. Yo tengo niñas embarazadas que están en la calle, que no le han hecho un control porque vienen de Venezuela donde no tuvieron acceso a un control. Aquí no pueden ir a un hospital y cuando van a un hospital o no tienen la información. O sea, yo quisiera hacerle como la pregunta al doctor Gruber, ¿cuál es la razón por qué el Estado colombiano no quiere aceptar o no, o cuál es, no hablemos de estadística, no quiere aceptar que aquí hay una emergencia y que cada día la emergencia es más grave? A mí me preocupa ¿hay emergencia o no? Me parece bueno. Espere que ya está la pregunta, a ver qué le contesta. Mire, yo les digo, aquí no podemos esconder, las cifras, porque las cifras que les he dado, los más de 600.000 venezolanos quedándose en nuestro país, el tema de la migración de tránsito, que como muy bien lo decían anteriormente, ha venido creciendo por la falta de pasaportes, pues son cifras preocupantes. Lo que también es cierto es que, por ejemplo, todos los casos de emergencia que se han presentado, yo tengo aquí las cifras, en el año 2015 se atendieron en todo el país 1.475 venezolanos por urgencias. Se están desbordando. Y el año pasado atendimos casi 25.000. La pregunta es... Entonces, lo hemos venido atendiendo. Esto no quiere decir que no se vaya a desbordar y que vaya a ser una situación de urgencia. Mi pregunta es, ¿de dónde sale la plata? O sea, ¿cómo va? O sea, ¿pero del gobierno nacional que le transfiere a los gobiernos locales o cómo es? Así y para los próximos presupuestos anuales se está contemplando aumentar los montos para tratar este flujo migratorio. No, y hay gobernadores que ya han pedido créditos porque se les acababan el sector salud ha venido cubriendo esas... Mira, yo creo que es urgente que entendamos a partir de ese cuadro que tú has presentado de Bloomberg, o sea,
O sea, que entendamos de la migración, dimensión. de la migración en el Mediterráneo, que si lo estamos del en un Mediterráneo es una catástrofe para países desarrollados. Alemania. Para Alemania, Pongamos para el cuadro Italia. otra vez en pantalla, por ¿Cómo favor. no va a ser una catástrofe para un país como Colombia? Mandemos al Y doctor de revisemos- mensajero ya a la va. Cancillería de Colombia, pero un que momentico, asuma una yo creo que el emergencia. Estado colombiano tiene que ser el promotor de una gran reunión de trabajo en donde estén los organismos internacionales, los organismos intergubernamentales, pero no solamente de paños calientes de emergencia, de políticas de largo plazo, porque esto, aun si cayera el régimen represivo venezolano, En 20 años se no hay recupera. regreso, porque no hay soluciones económicas. Cristian, una inmediatas. pregunta, sí o no, porque quiero tocar un tema rápido. ¿Hay ambiente para hablar de responsabilidad compartida hoy en día en América Latina o no? Sí, yo creo que este fenómeno no es solamente una situación de Colombia, digamos, ya lo estamos viendo. Pero somos los que tenemos más fronteras. Claro, y nosotros somos los que tenemos, digamos, tenemos más de 2.200 kilómetros de frontera y pues claramente el país a donde están llegando en primera instancia es a Colombia. Brasil, digamos, aunque también están llegando, tiene dos tipos de barrera. La barrera, digamos, de la naturaleza geográfica y una segunda que es muy fuerte, que es el lenguaje, el idioma. Entonces, ahí tenemos una primera situación. En Guyana no están yendo a Guyana, prefieren venirse a Colombia, posiblemente por las condiciones económicas, el arraigo que se tiene con nuestro país. Y por la identidad Entonces, cultural. la identidad cultural están llegando a nuestro país. ¿Qué es lo que estamos viendo? La migración no solamente por ser el país de al lado, es que se va al país de al lado. Estamos viendo que las posibilidades, como cualquier país, son limitadas. En la medida en que las posibilidades, especialmente de carácter laboral, se estén acabando, en esa misma medida vamos a ver el incremento en zona de frontera, especialmente suroccidental, de venezolanos saliendo. Les voy a dar una cifra, Laura, rápidamente para que nos hagamos a una idea de lo que está pasando. En el año 2012 salieron un poco más de 2.000 venezolanos por Rumichac, frontera suroccidental, fronteriza con Ecuador. El año pasado salieron un poco más de 230.000 y este año, con corte 31 de enero, ya han salido 60.000. Es decir, lo que estamos viendo es que este es un tema no solamente de Colombia, aquí tenemos que mirar este tema desde el punto de vista regional, lo cual nuestra Cancillería lo viene haciendo y lo viene trabajando. Pero la pregunta de Marta es, ¿Colombia está dispuesta a liderar la conversación sobre esto? Porque creo que la frustración que le siento a Marta es que Colombia no está liderando la conversación. Colombia la ha venido liderando. Ahí va a haber un problema extra. Colombia no lo acepta. Ahí va a haber un problema extra y es que los colombianos sacamos a muchos de nuestros nacionales de forma bastante abrupta y nunca nos quisimos hacer cargo de ellos. Ecuador no es que nos quiera mucho después de todos los colombianos que tuvieron que ir a pedir refugio en Ecuador y eso genera que hay una serie de tensiones cuando le decimos hoy a los ecuatorianos, oiga, sentémonos para hablar del tema de Venezuela, cuando él dice, qué pena, pero es que yo acá tengo una carpeta de colombianos que necesito que usted empiece a atender y si supuestamente ya se acabó el conflicto, ¿cómo vamos a ser la lógica de los refugiados que deben regresar al país? Ahí hay un tema de fondo que también muchas naciones latinoamericanas nos van a cobrar, incluso la propia Venezuela. Claro, No, pero es que a mí me Colombia ha preocupa venido, como- perdón, Marta, Colombia ha venido liderando esas reuniones, Laura, y yo sí quiero ser muy claro ¿Y cuándo han en tenido ese lugar sentido. estas reuniones? Hemos tenido varias reuniones. Por ejemplo, les hablo, el Grupo de Lima se presenta, este año tuvieron una reunión y se habló de la situación que se viene dando con Pero Venezuela, que yo sepa, no es no, un pero tema el solamente... Grupo de Lima, o sea, no es una reunión específicamente para hablar del tema migratorio, ¿verdad? Pero o sea, se ha para hablado hablar de del la tema- situación No, fue en parte de la Venezuela. agenda. Fue parte quiero de la decir. agenda. En los gabinetes binacionales permanentemente se habla de la situación de Venezuela y sí vemos que Colombia es la principal interesada en liderar esta clase de migración porque claramente es la primera, digamos, el La primer más país afectada. de ingreso de Bueno, esta pero de esta bueno, yo nacionalidad. quiero hacerle una pregunta y se lo voy a hacer como ciudadana de colombiana que soy. Este país que a gente como a mí nos recibió tan bien, ¿estamos corriendo el riesgo de convertirnos en un país de xenofóbicos? O Puede sea, ser. ¿hay o no hay? Puede Tulio? ser. ¿La ha Ya va. aparecido o no? Sí, Se están no, no, ya dando va. las Perdón. condiciones, el cultivo, perdón, se está dando el cultivo porque a medida que el Estado o nosotros como sociedad no entendamos que estamos en una emergencia, esto puede provocar esas condiciones. Yo ya he oído gente que me ha dolido que se monte un venezolano en un Transmilenio, porque la mayoría que se está montando en Transmilenio a vender hasta los bolívares los venden,
es ya, dice, ¿hasta cuándo estos venezolanos? Entonces, eso es grave. ¿Usted pero la ha eso es vivido? parte de nuestra No, responsabilidad. yo particularmente, personalmente no, porque yo creo que hay de todo en este momento en Colombia. Hay situaciones de extrema solidaridad conmovedora y hay situaciones de xenofobia e incluso hay situaciones de resentimientos históricos, personas que dicen, pero es que en Venezuela a nosotros también nos maltrataron cuando tuvimos que emigrar allá. Y hay que separar lo que son xenofobias, vamos a decir estructurales, de lo que son xenofobias circunstanciales, que son las que se dan no porque tú odies profundamente al vecino, en este caso, sino porque Las hay una situación circunstancias. que produce miedo, que produce ¿Hay o no ansiedad. hay xenofobia en la frontera? Se empieza a presentar no solamente en la frontera, sino también en el interior y hay que tener muchísimo cuidado en cómo se maneja. ¿Le preocupa al gobierno que brote un fenómeno de xenofobia? Claro que nos preocupa, pero no podemos olvidar también cómo es tratado el colombiano en el exterior. Es decir, el llamado aquí es, si queremos que nos traten bien en el exterior, este es un momento, digamos, precisamente para tratar bien al extranjero que necesita una mano ayuda. Se han presentado casos, Añadiría pero una no cosa. son muchos. Eso va a Ya ser nos vamos. fundamental en la reconstrucción de Venezuela. Ahí hay un campo de oportunidad donde los colombianos estamos sembrando nuestro futuro. Y yo diría, es urgente, al mismo tiempo que soluciones prácticas, un gran programa de educación ciudadana simultáneo a los colombianos para que aprendan a convivir con los que vienen y a los venezolanos emigrados a que aprendan a Comparto convivir plenamente. con dónde están, a respetar las reglas y a entender aquella Bueno, vieja Marta, la norma. última palabra. Yo diría que el Estado colombiano declarara la emergencia de humanitaria y pidiera ayuda internacional. Y ahora que viene el secretario de gobierno de Estados Unidos, de gobierno, hacerle entender que Colombia no puede asumir esta responsabilidad por muchas ganas que tenemos, pero no podemos tener venezolanos en la calle muriéndose de hambre y después que viene de un país subyugado y con hambre. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Bueno, nosotros hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a tratar este tema. Muchísimas gracias, Carlos, desde Cúcuta. Pedimos disculpas por no haber podido tenerte aquí en esta conversación. Lo intentaremos una vez más tarde. A todos ustedes, muy buenas noches.